Muy buenos días, como cada jueves me da mucho gusto enviarles un muy cordial saludo. Y doy gracias a Dios porque hoy continuamos con nuestras meditaciones sobre el libro de los Efesios. Y vamos a poner nuestra atención en el versículo 13 del capítulo 4. Pero antes voy a leer los versículos del 11 al 13 que dicen de la siguiente manera. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. De acuerdo a los versículos que ya analizamos los jueves anteriores, la idea es que Cristo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas en tiempos antiguos, y hoy en día ha constituido a evangelistas, pastores y maestros. Y esto tiene tres propósitos. Uno, para el perfeccionamiento de los santos. 2, para la obra del ministerio. 3, para la edificación del cuerpo de Cristo. Pero todo esto tiene un fin supremo que encontramos en el versículo 13 que hoy vamos a analizar y que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. John Stott dijo que edificar el cuerpo de Cristo es un proceso largo que implica las tres fases descritas en este versículo, que son: 1, la unidad de la fe; 2, el conocimiento del Hijo de Dios; y 3, llegar a una humanidad perfecta, ya que la meta es que la iglesia un día se conforme a la plena estatura de Cristo. Vayamos ahora a la primera frase de este versículo que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Armitage Robinson dijo que el libro de los Efesios anteriormente ya mencionó que la unidad en la iglesia es una prioridad y un don que hay que conservar, y ahora la menciona como una meta a alcanzar. Y entre los verdaderos creyentes la unidad que existe debe ser guardada celosamente, ya que es una unidad espiritual más que intelectual. Y esta unidad se deriva de que tenemos un mismo espíritu y somos un cuerpo, un solo cuerpo. Y por ello esta unidad debe ser finalmente alcanzada por todos los creyentes como una unidad producida por la fe. Hendrickson dijo que la expresión hasta que todos lleguemos la entendemos mejor si comparamos a la iglesia con un panal de abejas, en donde no hay lugar para zánganos, sino solo para las abejas diligentes. Y esto mismo lo escribió el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3:11, donde censuró severamente esta mala actividad diciendo: porque oímos que entre vosotros se están comportando en forma desordenada, no siendo aplicados trabajadores, sino curiosos, entremetidos. Ahora bien, el versículo agrega que esta unidad también es producida por el conocimiento del Hijo de Dios. Y de conocimiento se refiere no solo a un conocimiento intelectual, sino a un conocimiento del corazón, de corazón de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, a quien por su majestad y magnificencia en este versículo se le llama el Hijo de Dios. En resumen, para que la unidad crezca se necesitan 2 elementos: 1, la fe; 2, el conocimiento cristiano. Es decir, entre más conocemos y confiamos en el Hijo de Dios, más creceremos en la clase de unidad en la iglesia que Cristo desea. Ahora, finalmente esto nos lleva a la meta final de todos nosotros, que es llegar a un varón perfecto a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Y qué significa la medida de la estatura de la plenitud de Cristo? El texto original en griego se podría traducir también a una medida de edad caracterizada por la plenitud de Cristo. Armitage Robinson dijo, es decir, a la medida plena de la estatura completa
o madurez de Cristo. Y significa que la iglesia está representada como un solo organismo, que es el cuerpo de Cristo, y este debe crecer hasta la estatura adulta. Armitage Robinson también dijo: la madurez pertenece solo a la unidad en la iglesia, y el individualismo y el egoísmo son los enemigos de esta madurez, y por ello no debemos ser bebés, comportándonos como individuos aislados, atrofiados e imperfectos. Y aunque parece que este crecimiento hacia la madurez se refiere a todo el grupo, es decir, a la iglesia como un todo, sin embargo, depende claramente de la maduración de cada uno de sus miembros. Y por ello cada cristiano en lo personal debe crecer hacia la madurez espiritual. Pero la madurez espiritual en el cristiano individual no es suficiente. Debe haber madurez espiritual en la iglesia. Y un requisito indispensable para la madurez de la iglesia es la unidad espiritual. Con otras palabras, podríamos decir que la meta es que el cuerpo de Cristo crezca lo suficiente como para estar a la altura de la cabeza misma, que es Cristo. John Stott dijo que la unidad de esta humanidad le añade madurez, y que esta nueva humanidad debe alcanzar la medida de una humanidad perfecta, que no es otra cosa que la plena estatura de Cristo, la plenitud que Cristo mismo posee y derrama. Y entonces este pasaje nos enseña que no debemos permanecer como bebés en Cristo, sino que debemos llegar a un grado o a un alto grado de madurez en nuestra vida cristiana. John Stott dijo: y cuanto más sinceramente se esfuercen los creyentes en alcanzar la madurez, llevando a cabo la obra de servicio de unos para con otros con humildad y de todo corazón, y para el reino en general, tanto más se avanzará hacia este ideal. Sin embargo, la plena madurez espiritual, que en su más alto grado alcanza a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, se logrará solo después de la muerte. Y el apóstol Pablo menciona este proceso de la siguiente manera en Filipenses 3:13, que dice: hermanos, yo no creo haberla aún alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo hacia la meta, hacia el galardón de la soberana vocación de Dios en Cristo Jesús. Y hay que señalar que solo es posible lograr un buen crecimiento y una madurez por medio de la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas. Concluyo: el ideal en relación a la edificación del cuerpo de Cristo es que todos lleguemos a la unidad de la fe y del claro conocimiento del Hijo de Dios. En otras palabras, la meta de la iglesia es su propia madurez en unidad, que viene del conocimiento, la confianza y el crecimiento en el Hijo de Dios. Y una comunidad de creyentes que manifiesta esta unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios es una iglesia madura, en la cual la doctrina del cuerpo de Cristo no es meramente honrada de palabra, sino demostrada con hechos, ya que la iglesia es en realidad un ser vivo. John Stott dijo: y la unidad a la que debemos llegar un día es esa unidad completa que hará posible una fe completa y un conocimiento del Hijo de Dios. Termino repitiendo el texto bíblico de la meditación del día de hoy, que dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Amén.